con el tema una calurosa bienvenida. Bravo. Así me voy a parar porque estas cosas están hacia atrás y mejor me paro. Sí, doy mi clase parado y prefiero así. Voy a cambiar el tema, voy a cambiar el tema y creo que viene a propósito el día de hoy y es el problema de las privatizaciones. Entonces, quiero presentarles a ustedes el proceso de privatización de hoy como parte de un ciclo histórico. Esta no es la primera vez. No sé si se salgan con lo que quieren los que presentaron el proyecto de ley. A lo mejor no. Pero en cualquier caso creo que conviene tener en cuenta cómo se han ido gestando, por qué se han ido gestando. Entonces, mi presentación hoy tiene un enfoque histórico, no puedo darle de otro. Yo no soy historiador profesional, mi área es ciencia política, pero entré a esta disciplina por la vía de la historia. No es la preferida de los cientistas políticos actuales. La ciencia política de hoy la dominan obviamente los norteamericanos, la Europa occidental, está hecha mucho con métodos cuantitativos y enfoques no históricos. A mí, quizá por una vocación desde pequeño y luego por la forma como me entrené en el Colegio de México, es por esta vía donde puedo explicar, donde me encuentro mejor en la explicación. Entonces permítanme durante alrededor de una hora, si me paso, no será mucho, hacer una presentación rápida, un poco injusta por lo rápido, de un problema muy complejo que es el control de los recursos petroleros mexicanos. El petróleo es un recurso finito, no renovable y estratégico. Esta última parte es fundamental para entender el proceso en el siglo XX y lo que viene en el XXI, la parte estratégica. Creo que tenemos varios recursos no renovables, pero este es uno fundamental porque de él depende la civilización industrial en el siglo XX y sigue dependiendo en el XXI. El carbón, la energía hidráulica, la energía nuclear y las nuevas energías, esas que sí son renovables, la eólica, la solar, etcétera, apenas se están desarrollando. Este material acumulado de millones de años empezó a ser, bueno, era conocido en México desde la época prehispánica, pero no tenía mucha utilidad, las chapopoteras. Es en realidad hasta los 1860s cuando se empieza la producción industrial de petróleo, no en México, sino en los Estados Unidos. ¿Cómo estaba la naturaleza de la propiedad petrolera en México en ese momento? En el momento en que se inicia el choque y la conquista mexicana por parte de Europa, el poder del monarca español tenía puesta su mira en América, en especial en los productos mineros. El oro era lo más importante, pero en el caso mexicano resultó la plata. La propiedad de todas estas riquezas en el subsuelo era de la corona española.
el monarca daba concesiones a ciertas personas, a los mineros, para la extracción de estos bienes del subsuelo, y a cambio, desde luego, exigían un pago. Todos los mineros a lo largo del imperio español, pero sobre todo en México y en el Perú, en Bolivia, que eran las zonas importantes, las zonas ricas en mineral, no tenían la propiedad, tenían la concesión. Cuando México se convierte en país independiente en el 1521, automáticamente lo que era del rey le pertenece a la nación. Entre estas cosas que le pertenecían a la nación estaban lo que se llamaron los jugos de la tierra. Está bien el nombre. La tierra daba un jugo muy negro, maloliente, que medio servía como medicina y para calafatear barcos y nada más. Se podía prender, se podía usar como iluminante, pero muy poco. Pero en fin, los jugos de la tierra pasaron a ser propiedad de la nación. Allí está el principio de todo. Entonces es la legislación española la que hace al monarca propietario, entre otras cosas, del petróleo, y cuando viene la independencia es automático, la nación. Pero nadie se preocupó mucho por el petróleo. Sin embargo, en 1884 empieza nuestro proceso de privatización, es lo que voy a hablar en la primera parte. El primer proceso de privatización del petróleo. 1884 es el gobierno de Manuel González, el compadre de don Porfirio, que tenía que enmendar las relaciones con el mundo exterior que habían quedado muy deterioradas bajo Juárez. Y una de las cosas que decide hacer es la ley minera. México era importante por ser un país minero, todo lo demás era lo de menos para el resto del mundo. Para los de fuera, la única importancia que tenía México, ese país hecho un desastre, que no tenía realmente ni gobierno, no tenía ni Estado, no estaba hecho una verdadera madeja de problemas, eran los metales, los preciosos, que siempre habían sido importantes. Ya sé, algo me pasó esto. ¿Ya? Sí, ya está. Los preciosos, y ya empezaban a hacer los minerales industriales. El cobre, por ejemplo, era ya codiciado, interesante. Y en esa ley de 1884, Manuel González hace que el petróleo deje de ser propiedad de la nación, no los otros minerales. Los otros siguieron y siguen hasta el día de hoy siendo propiedad de la nación, y los mineros los trabajan como concesión. Eso nunca dejó de serlo. La ley del rey de España se mantuvo a lo largo de toda la vida independiente hasta el día de hoy, pero en 84 decidieron que esto del petróleo, que ya empezaba a ser interesante, que ya después del descubrimiento en Pensilvania y de haberlo puesto a un uso industrial, bueno, ya era importante. Y entonces, para alentar al inversor, para alentarlo, se le quita a la nación y se le da el derecho absoluto sobre los hidrocarburos al dueño del terreno en la superficie. Y no se le pide nada, no se le pide nada a cambio, se le regala eso. Usted es dueño de la tierra, pues de lo que está abajo también, no de todo. Si le encuentra usted plata, oro, cobre, hierro, eso sí es de la nación y tiene usted que pedir permiso y pagar impuestos, etc. Pero si encuentra usted petróleo, es suyo, ahí está, tómelo. La idea era una idea relativamente simple y podía ser aceptada en la época. Es la revolución industrial, el liberalismo económico. Bueno, que alguien invierta en esto y arriesgue su capital. Si encuentra petróleo, qué bueno, es suyo y a nosotros nos sirve como combustible. Es el petróleo y el carbón, las dos cosas las dejan libres. México tiene muy poco carbón, Coahuila es la zona carbonífera, pero el resto
no tiene nada. Entonces, si se alentaba al capital nacional o externo a desarrollar esa riqueza, bienvenidos, México la necesitaba. El corazón del porfiriato son los ferrocarriles. Los ferrocarriles es lo que cambió a México en la segunda mitad del siglo XIX. Es lo que lo hizo realmente una nación, lo que le dio comunicación. México no tenía otras formas de comunicación. No tenía carreteras y no tenía ríos, no tenía vías naturales de comunicación. Entonces, hasta que llegan los ferrocarriles, hasta ese momento, lo que eran una colección de regiones se empieza más o menos a comportar como si fuera un país. Todavía no muy bien, pero bueno, algo es algo. Entonces la idea de que el petróleo pudiera ser usado por los ferrocarriles, el petróleo y el carbón, pues muy buena idea. Pero luego vienen otras leyes mineras y una ley petrolera. En este ínterim, en los 1890s, se hacen varios ordenamientos, se dan varios ordenamientos, en donde la propiedad del petróleo no queda clara de quién es. Nada más queda dicho que se puede explotar sin pedir concesiones. Pero llega finalmente la gran ley de Don Porfirio de 1909, la de 1901 y la de 1909. Aquí sí ya no hay ninguna duda. El petróleo es de quien posea la propiedad de la superficie, ya abiertamente. Entonces, esto es el primer ciclo de privatización. Viene de la corona española a la República Mexicana del Estado. Con Manuel González y el inicio del porfiriato, ahí cambian las cosas. Y con el porfiriato maduro, el porfiriato ya profundo, que es el de inicio del siglo XX, entonces ya no queda duda, se deja expresamente puesto: los hidrocarburos son propiedad de quien tiene la superficie. Listo, el Estado se deshace del petróleo. Pero fíjense que para 1909 ya hay un conocimiento de que México es un país petrolero. Entonces la decisión del gobierno de Díaz de deshacerse de la propiedad colectiva del petróleo y entregarla al propietario privado se hace teniendo ya conciencia de que eso no son chapopoteras, de que no es nada más un bitumen para usarlo para las reumas o para calafatear o para cosas secundarias. Esto es ya una gran empresa. ¿Y por qué tienen conciencia de eso? Porque ya llegaron las grandes empresas. Exactamente al iniciarse el siglo XX, llega un personaje, Edward O'Higgins, norteamericano, que va a crear la Mexican Petroleum Company of California. Él es de California, ahí están sus oficinas, entonces le pone en California, pero es una empresa petrolera en 1901, es cuando la constituye. Ya se sabe entonces que vienen por el petróleo, y esta empresa, que después se va a convertir en la Huasteca Petroleum Company, que va a ser la gran empresa norteamericana en México, está en el mismo momento en que se está transformando la legislación, y no es accidente. La legislación se transforma porque están los intereses reales, económicos, interactuando con la élite mexicana. Después de O'Higgins va a llegar, bueno, ya había estado en México, Whitman Pearson. Whitman Pearson es un inglés, es un ingeniero que ha llegado al país a hacer trabajos para el Estado, obra pública, el puerto de Salina Cruz, el puerto de Veracruz, el ferrocarril de Tehuantepec, el gran canal del desagüe en la Ciudad de México. Todas estas cosas las hace la empresa de Pearson. Tiene muy buenos ingenieros, buena organización, y en el rehacer el ferrocarril de Tehuantepec ya estaba hecho, pero estaba mal hecho.
muy mal hecho. Entonces, bueno, pues hay que levantarlo todo y pum, vamos a volverlo a hacer. Acuérdense que Tehuantepec competía con, no había canal de Panamá, entonces competía como una de las rutas más cortas entre el Pacífico y el Atlántico, era muy importante. Entonces los dos puertos, el ferrocarril, todo lo hizo el británico a cuenta del gobierno mexicano, del erario que se le pagaba, y muy bien. En ese proceso va descubriendo, bueno, no él, sus ingenieros, señas de que hay mucho petróleo en Tehuantepec, en la ruta, en la parte del Golfo. Entonces va a crear la compañía El Águila. Entre 1900 y 1906 se van a crear estas dos grandes corporaciones, dos grandes empresas, una norteamericana y una británica, la Huasteca y El Águila, y se va a cambiar la ley. Ahora, ya sabían que el petróleo era importante, pero mi pregunta no la puedo responder, quizá algún otro historiador lo llegue a hacer con otra documentación. Yo no me he metido mucho a esto, sí he investigado el tema, sobre eso hice mi tesis doctoral. El punto es hasta dónde don Porfirio sabía, tenía conciencia de la importancia del petróleo, porque una posibilidad es que no tuviera plena conciencia de lo que estaba haciendo, que el Estado tuviera un conocimiento limitado sobre los recursos mexicanos. Hay un ingeniero de nombre Ezequiel Ordóñez, que es geólogo, es joven, y lo mandan a hacer una investigación sobre el campo, y él llega a la conclusión de que hay mucho petróleo, pero él es un geólogo joven. Hay otra fuente de conocimientos de geólogos más viejos que dicen que no hay mucho. Entonces, detrás de esta decisión de don Porfirio de consolidar la presencia de las empresas extranjeras petroleras en México, dándole seguridad absoluta de la propiedad total del petróleo, la privatización absoluta del petróleo, puede estar un cierto desconocimiento de lo que se hacía, pero cierto, no total, porque para el momento en que se da la legislación de 1909 y la propiedad absoluta del petróleo para los inversionistas extranjeros, porque no hay inversionistas mexicanos, podía haberlos habido, no los hay. En ese momento ya se ha descubierto un pozo que se llama Dos Bocas, y este pozo no lo pudieron controlar, se incendió y echó miles, millones de barriles y nunca se pudo controlar hasta que se acabó. Pero eso sirvió para que las fotografías del Dos Bocas circularan por todo el mundo, por el New York Times, el Times de Londres, los periódicos franceses. El mundo se enteró de que en México había tanto petróleo que era imposible siquiera controlarlo. Perforaba uno, salía una chispa, se prendía el infierno, nada, nadie lo podía. Estaba nadando en petróleo el país, aparentemente por esas fotografías. Entonces, conciencia de que había petróleo, sí la debieron de haber tenido. ¿Cuán conscientes estaban de lo que eso significaba? Ahí lo puedo dejar con lo que conozco, con un signo de relativa interrogación. Después de Dos Bocas estuvo el Potrero del Llano. Este nombre, se recordarán, también era de un barco que hundieron en la Segunda Guerra Mundial y que es una de las razones por las cuales México se declara en estado de guerra con el Eje. Pues Potrero del Llano era uno de los grandes orgullos. Ese sí lo controlaron, ese sí produjo lo que tenía que producir y muy bien. Entonces, para el momento en que el régimen político de México se viene abajo, en 1910, la industria petrolera ya está establecida. Es una industria europea y norteamericana cuyos mercados no son mexicanos. Producir combustible para los ferrocarriles es una tarea secundaria. El grueso de ese petróleo se va a ir al mercado internacional porque no hay demanda en México suficiente.
hay más de lo que se puede consumir aquí. Entonces esto cierra el primer ciclo de privatizaciones, en donde, insisto, como hipótesis, hay un elemento de inconsciencia. A lo mejor se dejó ir esta riqueza sin saber bien a bien, pero no de inocencia, porque ya estaban físicamente, se veía. Cualquiera que hubiera visto un periódico, que hubiera visto una fotografía, sabía que debía de haber tanto petróleo. La fuerza con que salió el Dos Bocas fue impresionante. En Estados Unidos, que es el primer país petrolero, que es donde se desarrolla, ese es el origen de toda la industria petrolera, no había visto un pozo así. Ellos estaban mejor, mucho mejor que los norteamericanos. El ciclo entonces pasa de siglos de propiedad pública de la corona y de la nación a ser propiedad privada. El segundo ciclo viene cuando esa propiedad privada se va a volver a ser pública, y este es un ciclo lleno de conflictos. Es un periodo en la historia política de México y su política exterior en particular muy difícil y muy problemático. Uno de los puntos problemáticos, y que sigue estando hoy, es cuál es la participación del gobierno en el petróleo. Como era de los propietarios de la superficie, entonces lo único que se podía hacer era ponerle algunos impuestos, pero las condiciones en las cuales se inició la explotación petrolera era que solamente se le podía poner el impuesto del timbre, que era un impuesto chiquitito. Se compraba un timbre en la Secretaría de Hacienda y se le ponía el documento donde se decía, bueno, pues son tantos barriles y aquí está, pago mi impuesto del timbre, listo, nada más. No había ninguna otra cosa que hacer. Pero es el momento en que estalla la revolución y que el Estado mexicano necesita muchísimos recursos, nada más para sobrevivir. Estoy hablando del Estado durante el gobierno de Madero. Todavía existe el Estado, va a desaparecer. Hay un momento en que el Estado desaparece. En México es un fenómeno raro para el siglo XX, que de repente un país no tenga Estado. No somos el único caso, pero sí es un caso interesante. Pero incluso cuando el Estado desaparece, las facciones que se están peleando por su dominio necesitan muchos recursos, nada más para sobrevivir. Y la industria que va creciendo, pero enormemente para arriba, es la industria petrolera. Pero no le pueden poner impuestos, porque las condiciones iniciales le dieron la propiedad absoluta, no una concesión, y le dijeron nada más un solo impuesto, el del timbre. Eso va a llevar a un choque sistemático constante, muy moderado al principio, entre el gobierno de Madero y los petroleros. Les puso un impuesto de 20 centavos por tonelada de petróleo. Pusieron el grito en el cielo. Esto es algo inadmisible. Las condiciones están pactadas. No se puede cambiar las condiciones pactadas. Pensemos en lo que viene. Cuando pacten los de aquí hoy con los equivalentes al Águila y al Agua Azteca, todo lo pactado tiene detrás dos apoyos: el de la empresa misma, que era importante, y el de su gobierno. Y si el gobierno es importante, y sobre todo si es el norteamericano, pues vaya que sí es importante. Entonces se tiene mucho apoyo político para mantener el statu quo, pero la revolución quiere cambiar el statu quo. Entre los choques que tiene Madero con los norteamericanos en 1912, en 1913, tiene varios. Uno de ellos es por el petróleo. No es el único, es parte de una agenda de conflictos, pero ahí está. Entonces, ¿cómo explicar la reacción de los norteamericanos, del gobierno norteamericano, del presidente Taft y de su embajador Henry Lane Wilson? Pues en parte porque resisten los cambios en la política petrolera. Y como el Estado no es el dueño del petróleo, si fuera el dueño, podría, como a los mineros del cobre, del acero, de la plata, etcétera, negociar con él. Después de todo, es el dueño original.
pero en este caso ya no es el dueño. Se le está pidiendo que paguen impuestos a alguien que considera que esa es su propiedad, absoluta, total, completa, indiscutible. Eso es lo que dejó don Porfis. Entonces, lo que va a hacer Madero es empezar a meter ahí un poquito, a empujar un poquito, bueno, un tantito de sus ganancias, que están creciendo enormemente. Se podría decir, el petróleo no solamente es impuesto, es creación de puestos de trabajo, es verdad, pero es una industria que requiere poco trabajo, requiere trabajadores especializados, pero no muchos. En realidad, la riqueza que el petróleo genera es después de haber sido extraído y de haber sido vendido, es como combustible de algo más importante. Pero en México era combustible ¿de quién? Pues de los ferrocarriles y unas cuantas empresas que ponían lámparas en las ciudades, pavimento, nada. La gran maquinaria que usaba el petróleo estaba fuera de México, muy afuera. Entonces el petróleo expande su importancia económica en áreas que no son México. Entonces una riqueza no renovable que se sale de aquí y alimenta a Estados Unidos y a Europa. Con la Primera Guerra Mundial las cosas se ponen todavía más interesantes. Se requiere muchísimo más petróleo y saca petróleo, y para arriba la producción. Pero ¿a quién beneficiaba ese petróleo? Bueno, pues a los europeos que estaban decididos a suicidarse y a acabarse entre ellos y a que no quedara un solo europeo, y a los Estados Unidos. A México le beneficiaba muy poco, como creación de trabajo, como creación de demanda. Sí, los trabajadores tenían sueldos y los sueldos se van a pagar a la tienda y consumen algo, etc. Pero son unos cuantos trabajadores. En un país de 16 millones de habitantes son apenas unos cuantos miles. Por ahí no va gran cosa. Entonces hay los impuestos para que el gobierno, bueno, en ese momento el gobierno no hacía nada, porque el gobierno solamente se gastaba el dinero en su propio maquinaria de guerra también, desperdiciaba, pero en fin, la Revolución Mexicana se alimentó en parte con el dinero petrolero, pero las empresas petroleras no querían darlo. Viene el conflicto, Madero cae, viene el golpe militar, viene la fragmentación de México, viene la desaparición del Estado mexicano por un tiempo. Y se reúne la facción dominante, la carrancista, en Querétaro en 1916. Y ahí se ponen a discutir mil cosas, algunas bastante ridículas para nosotros. Bueno, no ridículas, pero no eran muy importantes en ese momento. Era sobre todo el tema de la iglesia, que ya visto a la distancia pues no pareció tan ridículo, pero visto en ese momento era como la lucha del siglo XIX rehecha en 1916, pero si la iglesia ya estaba derrotada. Bueno, duro con que sí tienen derecho a estar en la educación, sí tienen derecho a votar, sí tienen derecho a vestirse, sí tienen todo. Y a algún momento se pone, bueno, la reforma agraria era importantísima, alguien propone nacionalizar el petróleo. No se discute nada. Los constituyentes de Querétaro les pasa por aquí. Sí, que se nacionalice. Luego, vamos, queda nacionalizado todo. Y al final del artículo 27, donde se trata lo de la tierra, lo de la reforma agraria, esa es la parte central del artículo 27. En su párrafo cuarto dice que los hidrocarburos son propiedad de la nación. Y al final del artículo dice que quedan abolidos todas las leyes y acuerdos anteriores que contradigan eso. Vámonos. De una plumada, México desprivatiza el petróleo y lo convierte en propiedad pública. En el papel, es 1916. Bueno, la Constitución va a entrar en vigor el 17. Ahora, para pasar del papel a la realidad, allí sí que va a estar bien difícil. Fue muy fácil que en el papel se privatizara y la privatización se hiciera realidad. No hubo oposición, unas cuantas críticas,
pero nada importante. Pasar la privatización al retorno a la propiedad del Estado, del papel a la realidad, allí sí que es una verdadera madeja de problemas, es un nudo gordiano. Ese nudo gordiano solamente se pudo cortar por una vía distinta a estar alegando si la Constitución, etcétera, por la vía de la nacionalización, expropiación y nacionalización del petróleo en 38. Pero mientras, esto costó muchísimo, y está bien que tengamos conciencia de lo que costó, porque ahora que se está cambiando el modelo legal, también se están adquiriendo problemas hacia el futuro. Si alguien quisiera echar para atrás lo que Felipe Calderón quiere echar para adelante, va a ser difícil y conviene tener conciencia de lo que pasó. En 1917 se hace esto. ¿Por qué dejaron los norteamericanos y los europeos que se nacionalizara el petróleo y la reforma agraria? Porque estaban en guerra, porque estaban metidos en ellos mismos, en este proceso brutal de acabarse unos a los otros. Y un país como México, bueno, sí lo veían, sí sabían lo que estaba pasando, no tenían tiempo. Estaban muy ocupados con algo más urgente, el matarse. Entonces no invadieron México, no acabaron con Carranza, aunque ganas no le faltaron, porque fíjense, es interesante, los norteamericanos tienen una fuerza militar adentro de México en el momento en que se hace la Constitución, en 1916, y no la usan, y dejan que la Constitución siga. Están enojados, pero no hacen nada, porque tienen otras prioridades. Eso salvó a la Constitución del 17. El hecho de que estaban muy ocupados en otra cosa, estaban muy ocupados en Europa. Ya iban a entrar los norteamericanos a la guerra. ¿Qué tal si la ganan los imperios centrales y el equilibrio mundial se viene abajo? Estaban preocupadísimos. Y otra cosa, no podían hacer nada con el petróleo porque ¿qué tal si, y Carranza toma una decisión, si hay una invasión, destruyan los pozos petroleros? Pero los pozos petroleros los necesitaban para la guerra en Europa. Entonces, si los hubieran podido tomar así, pero no estaban muy en la orillita, estaban tierra adentro y necesitaban varios días para llegar, y en esos días se les iban. Entonces, por la localización geográfica de los pozos, el plan para tomarlos militarmente, que lo diseñan los norteamericanos y los ingleses, no lo llevan a cabo porque es muy peligroso. Entonces se asienta la idea de que el petróleo ha sido nacionalizado. Pero ahora, meterlo a la realidad, cuando Carranza intenta la primera ley reglamentaria, ¿qué es lo que quieren cambiar ahora? La ley reglamentaria, ese es el punto, no el artículo 27, la ley reglamentaria. Entonces, termina la guerra y le dicen, nada de cambiar, nada. Ahí se choca la soberanía mexicana, es el límite de la soberanía mexicana. No puede imponer su propia constitución. Y Carranza tampoco da marcha atrás, simplemente usa una argucia. Dice, bueno, no puedo cambiar, no puedo hacer mi ley reglamentaria, tiene que estar vigente la ley porfirista, esa que les había dado todo. Esa ley va a seguir vigente hasta 1926, la ley reglamentaria del petróleo. Mientras la Constitución ya la cambiaron, pero no pueden adecuar la ley reglamentaria a la nueva Constitución porque se los impiden la presión norteamericana. Entonces queda en una tierra de nadie eso. Se dice, bueno, se arreglará esto en el futuro. A Carranza no le dio tiempo, el futuro lo alcanzó en 1920 y cae asesinado en Tlaxcalatongo. Como dicen, en Tlaxcalatongo le sacaron el mondongo a Barbas, quién sabe qué era Carranza. Bueno, después de que le sacaron el mondongo, le queda el problema. A ver. No hagamos esto. Digo, esta tecnología sí.
Ya ven por qué hay que traer empresas extranjeras. La tecnología nacional anda. ¿Ya está? Ok. Entonces, el siguiente problema es el gobierno de Obregón. Tiene que obtener el reconocimiento. Los Estados Unidos dicen, no reconocemos al gobierno de Obregón porque tomó por las armas el poder, mató al presidente, válgame Dios, y nosotros norteamericanos tan celosos que somos de respeto a la ley no podemos, no se puede. Entonces no lo reconocemos. Pero el punto de no reconocerlo, bueno, uno puede decir, pues que no nos reconozcan, ¿y a mí qué? No, a mí era mucho, porque si no lo reconocían, los enemigos de Obregón podían estar en Estados Unidos, adquirir armas, introducirlas a México, sin que las autoridades norteamericanas hicieran nada, porque era un gobierno no reconocido. Entonces necesitaba el reconocimiento para mantener su seguridad interna. Pero en el 1920-21, con los gobiernos ya republicanos, que son más duros que los demócratas, se tomó una decisión: no se reconoce a México a menos que se firme un acuerdo en donde se diga que se respetan los derechos adquiridos por las empresas en materia de petróleo antes de 1917, y antes de 1917 ya tenían todos los terrenos petroleros. Entonces la admisión, se acepta la soberanía mexicana. Tienen derecho a poner su artículo 27, párrafo 4 y nacionalizar el petróleo, nada más que el petróleo que venga ahora, el que se descubra a partir de 17. Ese sí, adelante, es suyo. Pero el otro es nuestro, y el otro estaba en las zonas ya descubiertas. Así que quieren un acuerdo para que se diga: hay dos petróleos, el petróleo de ustedes y el nuestro. El que ustedes adquirieron antes, pues ni modo, ya, la suerte. El nuevo, pues, si descubrimos otros campos, ese sí, es de la nación mexicana, también. Pero que quede clarito, nada más que Obregón le da un poco de problema, así como a Felipe Calderón, que empieza su discurso en televisión para presentar su ley hablando de Lázaro Cárdenas, por si no iba a hablar de Lázaro Cárdenas, aunque lo que piense de Lázaro Cárdenas, alguien que es panista, pues el PAN se creó contra Lázaro Cárdenas en 1939, precisamente después de la expropiación. Entonces Obregón tiene que decir: bueno, está bien, no los afecto, pero no, que no se vea, que no sea así, reconózcanme primero, y ya después yo, por mi propia voluntad, voy a hacer una ley petrolera que más o menos les caiga bien. Y los norteamericanos: no te creemos, primero firmas y luego te reconocemos, primero nos aseguras. Entonces pasan 1921, 1922, 1923 y ya se acercan las elecciones de 24, ya se ve que va a haber un levantamiento, y entonces vienen los acuerdos de Bucareli de 1923. En esos acuerdos se dan unas machinguetas fantásticas, porque México reconoce varias cosas: que tiene que pagar los daños que causó la revolución, que tiene que pagar su deuda externa, pero otra cosa es el petróleo. Entonces México dice: bueno, Obregón, no México, ok, resulta que yo voy a reconocer que la Constitución no se va a aplicar en aquellos casos donde ustedes me puedan demostrar con un acto positivo, es el nombre legal, que estuvieron explorando y sacando petróleo antes de que la Constitución entrara en vigor. Así no será retroactiva y por lo tanto no será ilegal, pero tienen que demostrármelo. Y los americanos: ¿y por qué te lo tenemos que demostrar? La ley decía que todo lo que estaba abajo de los terrenos que rentamos o compramos es nuestro, es clarito. No aceptamos eso. Pero bueno, quedan los acuerdos de Bucareli en eso con una notable ambigüedad. Los mexicanos dicen que sí, pero no todo. Y los norteamericanos dicen que reconocen, que los mexicanos reconocen, pero ellos se reservan sus derechos sobre todos los depósitos petroleros descubiertos antes o después de 1917 en sus terrenos. O sea, cada quien dice: bueno, entiendo tu punto de vista, no lo acepto. Uno dice eso y el otro dice eso.
Pero bueno, vamos a firmar los acuerdos, que son acuerdos, no tratado, no es el tratado de gobierno, es un acuerdo entre los presidentes. Pero Obregón sale, llega a Calles y él dice, fue un acuerdo, no un tratado, y lanza una ley reglamentaria que hace casi imposible demostrar el acto positivo que querían los norteamericanos, lo restringe mucho. Sí les voy a reconocer sus derechos, a pesar de que la Constitución dice que no, pero va a ser me van a tener que comprobar con la Biblia que ustedes vieron en el petróleo y que están todos los papeles en orden y que todos los firmaron y que todo está en orden. Y viene un nuevo gran momento de crisis. En unos campos petroleros, el ejército mexicano, lo que era el ejército mexicano, entonces que era, si hoy está un poco dudoso, entonces era todavía más dudoso, pero tiene la capacidad de detener la exploración en ciertos campos petroleros, no en los que ya estaban produciendo, eso los dejan en paz, porque las empresas dicen no aceptamos esa ley. Entonces Calles dice, bueno, les voy a parar unos cuantos, nada más para tentar el agua a los camotes, a ver cómo está la cosa. Hijo, y la cosa se pone durísima. Pero Estados Unidos, que nunca ha comido lumbre, y cuando come lumbre a veces porque no se dio cuenta, como en el caso de Irak, dice, bueno, realmente no vale la pena gastar en una invasión de México. Vamos a hacer otro enfoque. Los ingleses y los norteamericanos se ponen de acuerdo en esto, vamos a otro enfoque con México. Vamos a dejar de estarnos fastidiando con que el artículo 27 y el párrafo. Vamos a un acuerdo bueno. Y viene el primer embajador norteamericano, el primero en nuestra historia, que hace a un lado la parte legal y se pone a hablar con Calles de manera amigable y le dice, bueno, es posible vivir en paz, ya no nos vamos a estar jorobando. Vamos a reconocer que la Revolución Mexicana es un gran logro, cosa que nunca había reconocido. Que, hombre, la educación que está dando, la herencia de Vasconcelos es una belleza. Es más, ahí tienen ustedes un pintor, Diego Rivera, que es miembro del Partido Comunista, le voy a pagar yo de mi bolsillo para que haga los murales en contra del imperialismo, pero el español, no el americano, en Cuernavaca. Y voy a comprar una casa en Cuernavaca y la voy a llenar de jarritos y de puras cosas mexicanas porque me encanta México. Y de esta manera informal logra algo francamente vergonzoso. Logra que la embajada norteamericana redacte la ley reglamentaria del petróleo, se la pase al gobierno mexicano, el gobierno se la pase al Congreso, traducida desde luego para no molestar susceptibilidades, y el Congreso la aprueba. Y allí se reconoce que siguen siendo los dueños de los depósitos petroleros descubiertos antes de 1917 si se demuestra que con un acto positivo que ellos lo hicieron, con una sola cosita, que tienen que cambiar los títulos originales por nuevos títulos de concesión del gobierno mexicano. Ay, eso a las empresas, no, ¿cómo que concesión? A mí no me concede nada, ese es mío. Pero el embajador Morro, que en eso es el embajador moderno, es el primer embajador moderno, dice, dejen de fastidiar, acepten al gobierno mexicano el cambio de títulos y no estén jorobando, y ya el Departamento de Estado no va a apoyar más estas posiciones intransigentes, y que se quedan sorprendidísimos las compañías petroleras. ¿Cómo? ¿No nos van a apoyar? No. Entonces meten sus documentos para que les cambien los títulos. México nunca se los cambió. Es fantástico, nos defendimos con la burocracia. Le dieron, vaya usted a la ventanilla 3 y meta usted sus papeles, y desaparecieron. Nunca hubo un título confirmatorio, se llamaban confirmatorios, ni uno. Así que es una de las pocas ocasiones en que lo que nos padecemos todo el tiempo, ese horror burocrático mexicano, salió de las mil maravillas.
Nunca les dieron nada. No, pues pero mañana porque el licenciado no está y hay que ir a ver cómo. Oiga, ¿dónde dice que está su terreno? No parece. Eso es 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38. Entonces no se dio ni una sola título confirmatorio. Siguieron trabajando, claro, siguieron trabajando. La industria petrolera entonces pasa en un momento de depresión, es la gran depresión mundial y aquí no se descubren nuevos yacimientos. Entonces por cansancio los quiere acabar México. Dice, bueno, no pude por la parte constitucional, por puro cansancio los voy a... Y va disminuyendo la producción. Para el mercado interno mexicano de todas maneras era mucha. Pero ya las compañías tenían en Venezuela, estaban en Bolivia, en Colombia, y estaban ya en otras partes, en el Medio Oriente, en otros lados. México llegó a ser el segundo sitio más importante en la producción de petróleo en el mundo. Éramos la Arabia Saudita de los 1920, pero dejó de serlo. Entonces eso quitó presión, mucha presión política. Y Lázaro Cárdenas decide que día el cambio en la estructura legal y real del petróleo mexicano, peleándonos porque el artículo 27 se cumpla, por ahí ya no salimos. Pero ¿qué tal si damos un detour y entramos por otro lado? Por el de los obreros, por el de los sindicatos. Y entonces deciden varios, Cárdenas principalmente, Lombardo Toledano, la CTM, empezar a organizar a los petroleros. Ya estaban muy organizaditos, pero tenían montones de sindicatos, que el sindicato de los que perforaban, que el sindicato de los albañiles, que el sindicato de los carpinteros, que el sindicato de los herreros, de todos. Entonces lo que hay que hacer es crear uno solo. Le hizo a la Frankenstein don Lázaro, porque sí creó un sindicato, y ahora es el señor de Champs, el cerebro está en el señor de Champs, creó un monstruo, pero en ese momento creó un instrumento muy bueno. Pone el sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana el primer contrato colectivo, hay que negociarlo. Ahí fue más o menos como la UAM se pone, pues sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, y en realidad es una cláusula, a mi juicio, la más dura, es que van a ser miembros del sindicato muchos de los empleados de confianza, el grueso de los empleados de confianza de las compañías, pero ellos tenían los mapas geológicos, ellos sabían dónde estaban los depósitos, cuán importantes eran, cuánto producían. Si el sindicato tiene el conocimiento de eso, se lo puede pasar al gobierno, y si el gobierno tiene el conocimiento de eso, tiene el control de las empresas. Después decir, ajá, estamos en esto, estamos en aquello, están haciendo esto, están haciendo aquello, yo sé todo. Y por eso las empresas dijeron, no firmamos ese contrato colectivo, nos están pidiendo mucho, son obreros bien pagados, y la verdad es que sí eran bien pagados. Luego don Lázaro diría que no, que eran pobres, explotados, proletarios. Bueno, todos los proletarios son explotados, pero dentro de explotados, esos eran los que estaban mejorcito. Pero entonces entra el gobierno mexicano como inocente, como cuando Fox dice, ¿y yo por qué? Llega el gobierno mexicano y dice, bueno, yo voy a arbitrar a ustedes, porque están ustedes aquí. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el gobierno mexicano en realidad era juez y parte, eso lo sabían todos, pero la ficción ayuda, así como la ficción burocrática de, bueno, pues venga usted mañana porque el licenciado no vino hoy, igual eso, pues fíjense, yo voy a ser el árbitro de entre ustedes dos, pero había tomado partido clarísimo don Lázaro por los obreros desde hacía tiempo, así que la decisión es en favor del sindicato,
y las empresas dicen que no lo van a obedecer. Pero es 1938, la guerra europea, la segunda, el segundo intento de suicidio colectivo, ya está a las puertas. Roosevelt ha hecho de América, en América Latina, una nueva política. Su invención, bueno, en realidad es de Hoover, pero Hoover no tuvo tiempo ni de, como Juan Charrasqueado, ni de montarse en su caballo cuando se le viene la Gran Depresión. Fuera los republicanos, llegan los demócratas, llega Roosevelt y crea la política de la buena vecindad. Y la política de la buena vecindad tiene como punto central la no intervención en los asuntos internos de otro país y la solución pacífica de las controversias, la doctrina mexicana de política exterior. Entonces, si la acepta Roosevelt, ¿por qué la aceptó Roosevelt? En parte por una posición filosófica de él y en parte porque con eso hace una gran alianza en América Latina para hacer un cinturón de seguridad en torno a América Latina frente a Europa, que estaba a punto de entrar en guerra, y frente al Asia, donde Japón ya había atacado y estaba hecho otro desastre aquello. Entonces, Asia y Australia, Europa, África pues no contaba. Entonces América Latina es la zona que hay que proteger. Entonces, entrar en conflicto con México en 38 era en realidad un costo alto para los norteamericanos. Don Lázaro lo sabe. No lo creían muy inteligente, ¿verdad? Hacían muchas bromas de Cárdenas, como el Nopalito número 2, igual que Ortiz Rubio, etcétera, que no era una verdaderamente, pero el general sí que les calibró la situación. Dijo: ahorita, vamos. Y se hacen dos cosas. Se hace la expropiación y la nacionalización, porque puede haber nacionalización sin expropiación y expropiación sin nacionalización. Se hacen las dos en un solo golpe. Y con eso, en 38, se cierra realmente el ciclo de privatización abierto por don Porfirio. Entonces tenemos del ciclo de privatización, de nacionalización del rey hasta 1884, luego el ciclo de privatización de 84 hasta 38, y entonces sale Pemex, sale la nacionalización, el artículo 27, etcétera. En 1940 se cambia, se modifica un poco el artículo 27 para que quede claro que es el petróleo lo va a manejar la nación y que no se harán concesiones, ni nada en ese ámbito. Queda pero bien claro. Ese es el espíritu del artículo 27, que por primera vez espíritu y realidad corresponden. Viene la Segunda Guerra Mundial, y entonces va a empezar un ciclo de privatización lento, larvado, callado. Los norteamericanos no prestan para Pemex nada. Pemex necesita recursos porque tiene varios problemas. El sindicato es un problemón. El sindicato quiere desde luego todas sus ganancias, todo. Está bien que seamos nacionalistas, pero esta es mi pliego petitorio, pues no por eso les digo en la torre de las empresas, ahora me lo cumplen. Pero oiga, camarada, si la situación está a color de hormiga, a mí me importa poco. Y tiene que hacerse de concesiones al sindicato. Luego tiene que hacerse la venta de combustible y de sus derivados a precios bajos, subsidiados, porque el petróleo va a ser para la economía interna, para acelerar la industrialización mexicana. Es la fuente principal de energía. Entonces tiene que vender barato y por lo tanto está descapitalizado Pemex. Necesita préstamos. Los norteamericanos no lo dan. El Exim Bank, que estaba prestando para ferrocarriles y otras cosas, para petróleo, no. Y en esas circunstancias, Miguel Alemán decide, entre 1949 y 1951, firmar 5 tratados riesgo con otras tantas empresas norteamericanas, pero no come lumbre, el de Veracruz, no toma a ninguna empresa importante, sino a las chiquitas, a las que políticamente se pueden defender menos, y les da unos contratos en unas zonas delimitadas. Ellos
se encargan de explorar, perforar, encontrar el petróleo. Si lo encuentran, el 15% es suyo. Se lo van a vender todo a Pemex, pero es suyo, un 15%. Entonces el espíritu del artículo 27 queda violado. No pueden tener, no se les puede pagar así, no pueden tener el petróleo ellos. Podrán, si por alguna razón hay que hacer un contrato con alguien para algo, bueno, lo puede hacer Pemex, pero no pagarles el petróleo, y se los pagan. Pero después de Alemán esto se detiene, y en 1960 viene una reforma al artículo 27, en donde dice que no se harán esos contratos, no se puede. Entonces se para en seco este principio de privatización. Y luego viene el periodo clásico del autoritarismo mexicano y del crecimiento mexicano y del milagro mexicano y de que crecemos al 6% bruto anualmente y que todo está muy bien y que México va muy bien, etc. Hasta el 82, bueno, políticamente hasta el 68 y económicamente hasta el 82. Y en el 82 México se encuentra con un mundo que le exige para ayudarlo porque cometió una serie de errores y la corrupción es... López Portillo quería usar el petróleo para la abundancia, para administrar la abundancia. México tendría por primera vez capital en exceso, le sobraría capital, le saldría por las orejas, ya íbamos a hacer otra cosa, y pácatelas, se viene abajo esto con la baja de los precios del petróleo. Entonces el mundo externo le exige a México cumplir con los llamados puntos de consenso de Washington, que consiste, entre otras cosas, y esto es muy complicado su génesis, pero para qué no viene al caso, entre otros de los puntos es mantener una salud fiscal, o sea que no haya déficit, y privatizar las empresas del Estado, lanzarlas al mercado, porque el mercado es eficiente, el Estado es ineficiente. Entonces viene la presión otra vez sobre toda la estructura paraestatal mexicana, y de la Madrid empieza el retroceso del Estado en la economía. Tenía muchas cosas absurdas. Había comprado cosas totalmente locas, esta fábrica de bicicletas, estos restaurantes, estos cines. ¿Para qué quería el Estado eso? Para salvar a ciertas personas que tenían amistades con el presidente, para eso era. Entonces viene el proceso de privatización, y desde luego en la mira está Pemex. Pemex es la joya de la corona, pero no la tocan. Primero tocan a Teléfonos de México, a las compañías de aviación, a las carreteras. Pemex no. Pero Salinas empieza a hacer concesiones, empiezan la división entre petroquímica básica y petroquímica secundaria. La secundaria sí, la básica no, y que los lubricantes sí, pero otras cosas no. Allí viene otra vez, empieza a surgir la cosa de la privatización. Pero ya después del gobierno de Fox se da un salto cualitativo, y en la cuenca de Burgos, que es una cuenca gasera, se establecen los servicios, los contratos de servicios múltiples con empresas extranjeras, con Repsol, con Petrobras, con Lewis Group y otros, para que saquen el gas. Se les determina la zona, como eran los contratos riesgo. Ustedes perforan aquí, buscan gas, lo encuentran y luego se lo dan a Pemex con un pago por lo que encuentren. Entonces ahí se vuelve a surgir la cabeza de la privatización que había empezado con Alemán. De Alemán da el salto a Salinas, sobre todo, bueno, Miguel de la Madrid Salinas, y de allí a Fox, y de Fox ahora por primera vez ya lo dice abiertamente: vamos por más que eso,
vamos por las aguas profundas, el tesoro famoso, y vamos por las refinerías, que eso no se había planteado, y ahora ya se dice 2 refinerías. Entonces el discurso es: no tocamos al artículo 27, pero el espíritu del artículo 27 claro que está tocado. Y cuando se dice de las refinerías, se está diciendo ya una puerta grandísima, y luego que Pemex va a tener independencia relativa para manejarse, donde se abran espacios a la empresa privada y se mantengan otros para la empresa pública. Hay 1000 cosas más que tratar, el tiempo no lo da, pero quiero poner un par de puntos también sobre la mesa para la discusión. Uno de las razones que legitima la posición de Felipe Calderón es la corrupción, y ese tema no lo podemos evitar. La corrupción sindical es un fenómeno generalizado en México. Todos los sindicatos grandes y las grandes corporaciones que sirvieron de base al PRI, pero sobre todo Pemex y el sindicato de trabajadores de la educación, son ejemplos fantásticos de corrupción, pero el sindicato minero también. Y vamos dándole vueltas a todo esto. Eso deslegitima la propiedad del Estado en la práctica, no en la filosofía. El petróleo es de todos, pero alguien puede decir: no, el petróleo es de Pemex y de su sindicato y de su grupo administrativo. Que hay algunos administradores muy buenos, pero hay otros que no, y donde se hicieron negocios en las compras de servicios, de bienes, y son muchos millones. Entonces la falta de probidad es un elemento importante, porque no todas las empresas estatales petroleras son como Pemex. Y el caso extremo es Noruega, que tiene una empresa estatal, pero es transparente como el agua más cristalina. Nadie se roba nada allá. Es una empresa con un servicio civil de carrera que la administra desde hace mucho tiempo, que está montada en otro servicio civil de carrera que controlaba la navegación. Para Noruega el mar es de vida o muerte. Entonces el Estado creó desde el siglo XIX una burocracia especial, profesional, honrada. Sobre esa montó la de los petróleos, y son muy buenos. Es además un estado en donde no está petrolizado el presupuesto. El Estado noruego no vive de su petróleo como sí vive ahora el Estado mexicano, y tiene un fideicomiso para los noruegos que todavía no han nacido. Entonces parte de las ganancias se ponen en un fideicomiso, no se usan, se invierten hacia el futuro, para cuando la generación que está ahorita esté muerta, y la que venga, si no hay petróleo, tendrá unos recursos que le legaron sus padres y sus abuelos. Eso es como hablamos de utopía en México. ¿Quién está pensando si lo que están haciendo es tragarse el petróleo en cuanto sale, más tarde salir, que ¡pum!, luego a vender? Por eso es que está preocupado Felipe Calderón y nos dice que ha disminuido la producción, y con esto concluyo. Pero ¿es bueno que la producción aumente? Parece una pregunta absurda. Si fuera la producción de maíz o si fuera la producción de leche, pues sí que aumente, pero es la producción de un recurso no renovable que no volverá a haber nunca jamás. Entonces tenemos que producir tanto para exportarlo, es decir, para el consumo interno, pues sí, pues ni modo, pero para estarlo vendiendo fuera, que lo necesita el mundo, sí, ni duda, y lo va a necesitar más, porque China está consumiendo petróleo como nadie lo pensó hace muy poco. Entonces Estados Unidos consume petróleo, Europa Occidental consume petróleo, China consume petróleo y la India consume petróleo ahora. Es un bien que va a valer más en el futuro,
¿Para qué le tenemos que sacar el tesorito ahorita inmediatamente? Porque alguien está sediento de petróleo, pero no somos nosotros. Ahora, desde la perspectiva del gobierno federal, claro que nos conviene, porque si no, ¿con qué pago los sueldos? ¿Cómo me pago los buenos sueldos que todo buen gobierno debe de tener? ¿Y cómo le pago a los gobernadores para comprarlos? Esa nueva fórmula de distribuir los ingresos del gobierno federal, un 25% se va a los estados. ¿Y quién los controla? ¿Quién controla a Fidel Herrera? Lo que recibe. Y ahora no es nada más eso, sino que ya están exigiendo que sean los estados petroleros los que reciban más, porque ellos tienen el petróleo. Valiente razonamiento. Si somos una colectividad y el accidente, el azar puso el petróleo en Veracruz, en Tabasco, bueno, pues es el azar, no fue Fidel Herrera o los veracruzanos estuvieron trabajando día y noche para crear el petróleo. Entonces es de todos. Pero ellos ya están diciendo, aquí quiero, eso ya lo decían desde hace mucho tiempo, desde la época de Carranza, los estados, Veracruz estaba sobre todo diciendo, yo necesito más dinero de aquí, no se los dieron. Pero entonces ahora es una manera de comprar a los gobernadores, es una manera de comprar la paz interna, es una manera de financiar al IFE, y el IFE es una manera de financiar a los partidos, incluyendo al PRD. Entonces, ¿realmente necesitamos sacar todo esto? ¿Y necesitamos ir a las aguas profundas? ¿Que en algún momento tendremos que llegar ahí? Sí. ¿Que para llegar a las aguas profundas no tenemos la tecnología? No. ¿Que la tecnología está en el mercado? Sí. ¿Que la tecnología se puede comprar? No se tiene uno que... Alfredo Jalife seguro que les puso a ustedes la cosa esa del dueño del edificio y de las llaves, que se le perdieron las llaves y era... Bueno, entonces el administrador llega y le dice al cerrajero, te doy la mitad del edificio para que me hagas la llave y me lo abras. Pues es absurdo, pero es muy buena la figura que usa Jalife para poner su punto claro para todos. Bueno, entonces estamos, y con esto concluyo, estamos ahora sí en un punto de bisagra. Yo creo que el gobierno tiene ya bien calculado ahora, si no lo tiene bien calculado es que sí son más estúpidos de lo que uno podría pensar, pudiera ser, pero no nos vayamos con esa hipótesis. Ojalá sean estúpidos y las cosas les salgan mal, pero yo me temo que debemos de pensar en el escenario más difícil. El escenario más difícil es que estas horas ya hicieron el acuerdo con el PRI. Bueno, no estas horas, hace semanas o meses que lo hicieron. Y que Beltrones, que bueno, vamos a ver, le haremos cirugía mayor, etcétera, etcétera. Bueno, tiene que hacer la pantomima, probablemente con una parte del PRD también, y con el PAN, pues ni se diga, ese ya solitos entran, no se cuestionan nada los panistas esto. Entonces la posibilidad es de que el Congreso sí apoye y decida que, en fin, que unos cambios, le van a hacer a fuerza, le van a hacer algunos cambios, y van a hacer algunos foros de discusión, como lo hicieron con el TLC, que ya habían tomado todas las medidas, y luego dijeron, ¿qué tal si hacemos unos foros? Pues nada más para vestir al monito, pero el monito ya estaba, ya sabía dónde quería ir, y algunos colegas míos los invitaron a los foros, y fueron los inocentes, o los famosos, cuando a mí me invitaron, pero ¿qué sentido tiene ir a un foro para el TLC? Era Martínez Domínguez el que lo estaba organizando, pero sí ya sabemos lo que van a hacer, entonces no, que foro ni que las arañas, pero lo van a volver a hacer aquí ahora. Así que ¿quién puede oponerse? Los partidos no, porque el partido de izquierda lo agarraron en el momento en que estaba suicidando, entonces no estoy muy ocupado suicidándome, no puedo ver esto del petróleo. Lo único que queda es el movimiento social de Andrés Manuel, que está apelando a la conciencia nacionalista. Ahora, no es que yo quiera ser pesimista, pero en fin, uno está en las ciencias sociales, y las ciencias sociales lo que le enseñan a uno es a poner en duda todo.
Por eso entre el científico social y el político, si son de veras los dos, hay un golfo que no se puede cruzar. El político podría decir, pues vamos ahorita y vamos a hacer nuestra protesta. Bueno, yo tengo mis dudas. No sé si la sociedad mexicana, estando sumergida hasta el fondo en el adoctrinamiento que dan las empresas televisivas, en el duopolio, que tiene una sola política, y que en este caso es saturar a la opinión pública de las bondades del proyecto. Yo no sé si la sociedad mexicana vaya a responder. En la primera privatización no respondió porque ni tenía, ni podía, ni sabía, ni nada. El petróleo le daba más o menos lo mismo. Era una sociedad básicamente rural, muy campesina, analfabeta. Cuando pasó la primera privatización, y lo último que le hubiera podido interesar eran las leyes mineras, y menos la del petróleo. Era de los poquitos, de los que sabían. Aquí hay una mayor conciencia, creo que esta vez sí hay una mayor conciencia, pero está siendo bombardeada por los medios masivos de comunicación para que se calme, para decirle, pero si el futuro es muy bonito, abrimos el tesoro, y escuelas por acá, hospitales por allá, fábricas más allá, y les voy a presentar el México del futuro. Y sale una imagen que sí puede capturar la imaginación de mucha gente, que diga dos cosas. En primer lugar, ¿para qué me meto en problemas? Esta es una parte muy importante, porque la historia política de México como colonia, que no nos lo podemos quitar todavía, fuimos colonia mucho tiempo, nunca hubo un levantamiento general en la colonia. Fueron 3 siglos en que sí, levantamientos por aquí, por allá y por allá, pero chiquititos, por razones muy puntuales de este pueblo indígena, de esta comarca, listo. Pero en contra de los conquistadores, nada. En esa y en el siglo XIX, el mexicano aprendió que la mejor defensa es no meterse, la resistencia pasiva, que tiene sus bemoles. Sí, sí, señor, sí, sí, sí. No, sí, sí, señor, sí, cómo no, lo que usted diga, desde luego, sí. No me hago caso, yo hago lo mío, pero no le digo, oiga, no, porque no es su derecho, es mi derecho. Eso no, eso se castiga. Entonces la resistencia es a darle la vuelta. Bueno, no le creo a Felipe Calderón, pero pues tampoco me voy a meter con él. Total, siempre ha sido así, siempre será así. Contra esta actitud está un poco la del ciudadano, pero no todos los mexicanos adultos son ciudadanos. Ciudadanos en el sentido de pensar sus derechos, de tomar sus decisiones, de analizarlas, y de que en el momento preciso digan no le acepto a la autoridad esto porque es ilegítimo. Esos son muy pocos. Supongo que la apuesta, no solo de Calderón, porque no está él solito, está su partido, está el PRI, está el desastre del PRD, está la Iglesia Católica, está el Consejo Coordinador Empresarial, están todos los grupos importantes, está el exterior, está el entorno internacional que dice, pero ya modernícense, no sean payasos, ya pasó hace mucho tiempo el 38, toda la gente decente entra en componendas con algunas empresas. Vean ustedes, los noruegos, ¿les gusta? Pues los noruegos tienen socios extranjeros. Petrobras brasileña es casi ya extranjera, y nada más nos falta que nos digan, y yacimientos fiscales petrolíferos o petrolíferos fiscales, que era la empresa petrolera oficial de Argentina, ya desapareció, ya se la tomó Repsol. Entonces, en el mundo moderno se hacen estas alianzas. Sean modernos, piensen bien, vean el futuro, y ya, dejen de estar molestando. Váyanse cada quien a su casa y espérense un poquito. Aquí están sus bonos de 100 pesos, vean, agarren,
olvídense de los bonos del ahorro nacional, que fueron una gran estafa hace tiempo. Esta no va a ser como los bonos del ahorro nacional, en donde estafamos a todos y no les dimos nada. Estos van en serio. 100 pesitos, ¿qué son 100 pesitos? Y ya así son doblemente dueños de Pemex. Va a ser hasta proletaria, el capitalismo proletario. Y bueno, en ese punto yo ya no sé cómo vamos a reaccionar. Es un volado. Cada uno de los actores ya tomó su posición y estamos en un momento muy difícil. Si se van a hacer las protestas de desobediencia civil pacífica, pues se puede saber cómo empiezan. Nadie sabe cómo pueden terminar. En eso la apuesta es de los dos lados. Y bueno, pues con esto me quedo. Creo que espero haber dado una vueltecilla redonda a la historia de esto de la privatización y la no privatización del petróleo como bien importante, no renovable, estratégico, insustituible hasta el día de hoy, en México y en el mundo. Gracias.